Bienvenidos queridos suscriptores, curiosos, y casuales. El día de hoy les traigo una historia clásica del canal que muchos me han pedido. Un hombre descubre que puede viajar en el tiempo al girar una extraña llave hacia la izquierda, dentro de la cerradura. Mientras más giros dé, más atrás viajará. Y más se perderá en su obsesión por componer pequeños hechos cotidianos. Quiero dedicar este relato a mis increíbles patrocinadores. Zaptrix. Derek Ramos, Anaís Vilches Moreno, Alice Curay, Edgar, Vladimir Medel, El Crack Loco, Nancy, Valentín Villanueva, Orek, Amadeus Yaco, Freddy Vicuña, Elvin de Pavón Flores, Jorge Aguilar, Fred Jones, Alberto, Yamilet Perdomo, Estolos Cruz, Ángel Dese, Chevo Angelito, Eva Lamy, Héctor Montes, Fanny Velázquez, Shadi, James Kirisame, Santiago Ramírez, Alberto Amachi, Jorge Ortiz, Andrea Ruiz, Valeria Muñoz, Live Fondemun, Jorge Luis Ortiz, Ramiro Iracheta, Andrés Landeros, Roberto Hernández, Renzo Montoya Lazo, Jorge Castro, Luis Hernández, Ángel Ibrahim, Nacho Muñoz, Salvador Peredo, Ángel Montiel, Miguel Ángel García, y Manuel Lugo. Y ahora sí, sin más retrasos, los dejo con... La llave del tiempo. Sally se había enojado conmigo porque, escarbando entre las cosas que se guardan con el paso del tiempo, encontró una carta que me escribió una exnovia de la que ni siquiera me acordaba. Me recriminó vehemente que fuese capaz de guardar aquel recuerdo de mi pasado amoroso, sin tomar en cuenta sus emociones, y lo que ella sentía de mi vida anterior a ella. Porque yo debía asumir que a las mujeres les da por registrar tus cosas hasta las últimas consecuencias. Ningún Sally cariño me había servido, y ahora me hablaba golpeado, o decididamente me ignoraba mientras acomodábamos las cosas de la mudanza. Fuese a propósito, o por descuido, daba lo mismo. Para una mujer es invariable, e inevitable enojarse. Como el mismo paso del tiempo. Dejaría entonces que el tiempo se hiciese cargo. Podría funcionar, o tal vez no, que se le pasara el coraje. Nos habíamos mudado a un departamento diferente. No era mejor, solo estaba ubicado en otra zona, cerca del nuevo trabajo de Sally. Manejo un negocio de ventas por internet, y desde hace 2 años trabajo desde casa, por lo que a mí me daba igual. Ella se había llevado la camioneta con sus cajas, y yo tenía que cargar las mías como mejor pudiese. Estaban iniciando una serie de castigos por mi descuido. Conservar una carta mal escrita, donde además terminaban conmigo. Para tratar con mujeres, a todos los hombres deberían darnos clases de manejo del estrés. En fin, cuando cruzaba la puerta, con 2 cajas grandes en las manos, el teléfono sonó. Me moví torpemente y dejé rodar las cajas por las escaleras. Una de ellas se rompió dejando salir su contenido. Era mamá. Quería preguntar si ya nos habíamos mudado. Ma, acabo de romper varias cosas por tomarte la llamada. Me quejé apretando el teléfono entre el hombro y la oreja, y levantando las cosas. ¿Qué? No te escucho. ¿Vas a necesitar que tu papá te lleve? Preguntó. Rompí mis cosas. Le grité. ¿Rompiste con tu novia? Cuestionó ella. Luego hablamos, ma. Le dije porque las cosas que se me habían caído eran de Sally. Estaba muerto, se me había roto una muñeca de porcelana que le había heredado su abuela. De una caja de zapatos salió un racimo de llaves. El peculiar sonido me despertó del trance. Quizá eran 100. Oh, vaya. Pensé. Me ha hecho un drama por una carta vieja, escrita por una niña ridícula, y ella guarda un montón de llaves muy misteriosas. No todas podían ser de sus viejas casas. Enseguida imaginé lo peor. Llaves de sus ex amantes. Mi rostro se puso rojo, y caliente por el bochorno, y el coraje. Me tranquilicé un poco. Después de todo, alguna de esas llaves sería la que abriría la puerta hacia la reconciliación. Ahora podría negociar nuestros descuidos. Nadie guarda tantas llaves solo porque sí. No era estúpido, se trataba a todas luces de un suceso inusual. No podían ser todas de sus exnovios.
pero había oído de carnavales donde los hombres le avientan llaves a mujeres que enseñan los pechos, o incluso más. Estaba flipando. Mientras iba en el taxi, comencé a revisarlas. Todas eran diferentes, había gran variedad. Algunas parecían de algún lugar mágico. Me llamó la atención por encima de todas. Era dorada, súper brillante. Cuando la movía para que el sol le pegara echaba chispas. Tenía tallado en cada costado unos círculos enlazados, con unas mediciones, pero no se alcanzaba a ver el detalle. «Tiene usted un montón de casas», bromeó el taxista mirándome por el retrovisor. Sonreí, un poco nervioso. «Son de mi novia. Supongo que lleva más de 25 años coleccionándolas». Lo vi agravar el rostro, y ponerse muy serio. «Ellas nunca olvidan», recitó, sus cejas arqueadas, listo para dar un consejo. «¿Las ofensas que hacemos?», cuestioné todavía maravillado por la llave. «Todo. Su vida pasada», expuso. «Es ahí», le dije, y él me ayudó a subir mis cajas al departamento. Le di una propina y él me abrazó como para consolarme. Tipo raro, pensé. Vi las cajas de Sally en el recibidor, pero no estaba ella. Después de refrescarme, me senté en el sillón a esperarla, acariciando las llaves en mi regazo, como el villano de una película vieja. Estaba lleno de reclamos. El sueño me ganó y desperté por un chasquido, y un beso en la boca. «Mi dulce príncipe, límpiate las babas, amor», me dijo Sally dándome un pañuelo. «Estaba soñando con Bob», dije entrecerrando los ojos para recordar a nuestro perro muerto. «¿Dónde encontraste mis llaves?», interrogó. «En una de tus cajas. Esperaba que me aclarases un montón de preguntas y dudas. Casi una por cada llave. Mira, sé que tuviste muchos novios antes que yo, pero, francamente no creí que fuesen tantos». Sally sonrió. «No seas chistoso», se quejó. «Eso era lo que esperaba, ya, todo olvidado», grité con sarcasmo levantando los brazos. «Calma, gran tonto. Esas llaves me las dio mi papá. Me las traía de los lugares que visitaba. De niña me contaba historias fantásticas. De aldeas lejanas, y reinos imposibles. Como tú sabes, él era marino. Quizá fue su manera de hacer, de sus largas ausencias, algo hermoso». «Te creo», dije secamente, mirándole el alma. «Sabes que no mentiría con algo así de importante. Además, venía a disculparme por lo de esta mañana. No tenía derecho a enojarme por una carta de hace 1000 años. Y menos de llevarme la camioneta y hacerte cargar tus cajas». Se le olvidaba que ya antes me había contado que ella tenía la llave de las casas de un montón de amigos y amigas, porque su papá muchas veces le pedía que durmiera fuera de casa. Además me preocupaba que nunca antes me hubiese contado esa historia, pero me rendía la paz. Había obtenido algo con lo que muchos hombres sueñan toda su vida, una disculpa de su mujer. El resto de la tarde la pasamos acomodando nuestras cosas. En 3 años habíamos acumulado un montón de basura. Mis sospechas se elevaron a alerta porque Sally estaba muy cariñosa, a todo decía que sí, y me abrazaba y besaba cada vez que podía. Podría parecer normal para una pareja feliz y cariñosa, pero estaba seguro de que ocultaba algo. «¿Qué hago con tus llaves?», pregunté cuando por fin terminamos. «Dámelas, las guardaré en mi baúl», pidió arrebatándome la caja. Claro que eran muy importantes para ella. «¿Para ti sería demasiado enterarte de algunas cosas de mi pasado?», preguntó cuando ya habíamos apagado la luz, y cada quien estaba en su posición cómoda para dormir. Titubeé, y cuando le dije que podía contarme lo que fuera, no me creyó. Tuve pesadillas muy extrañas toda la noche. En cierto punto, sus exnovios estaban viviendo con nosotros, e incluso compartíamos cama con varios de ellos. Me despertó el dolor de espalda. La buena época de dormir hasta el mediodía había pasado. Sally ya se había ido al trabajo. Al lavarme los dientes vi su nota en el espejo del baño. «Necesitamos un calentador. Te amo». Nunca podía dejarme un mensaje solo para hacerme sentir bien, siempre tenían que ser mandados. Aunque no lo aceptara, Sally resentía que yo no tuviese que levantarme temprano, y salir a pelearme con la gente por un sueldo. «Yo no escogí este talento», dije mientras revisaba los pedidos en mi página web. Eran 2. Suficientes para pagar la comida de la semana. Tomé dinero del arca, y conduje hasta la paquetería, para hacer los envíos.
Pasé por comida, y manejé despacio hacia el almacén, para comprar un calentador con descuento. Sally me había dejado la camioneta. Seguro llegaría de malas, y yo ocasionaría una pelea al reaccionar a algún mal gesto, o una palabra que ni siquiera era ofensiva. Al encender la radio del auto, tuve una idea. El almacén estaba muy cerca del departamento de su exnovio. Llevaba el baúl de llaves de Sally en el asiento del copiloto. Era un gran manojo. Salvo una que otra especial, la mayoría eran tan comunes como la que usábamos para abrir nuestra casa. Dejé la camioneta en el estacionamiento del almacén, y caminé hasta el departamento del exnovio de Sally. No fue difícil recordar el camino, pero sí controlar el torrente de recuerdos. Esa noche me había pasado. Casi no había gente en el edificio, cosa normal porque a esa hora todos tenían que estar en el trabajo. La señora del aseo me dejó pasar. No se le hizo extraño verme con una caja de zapatos llena de llaves en las manos. Busqué el número de departamento, y encajé varias llaves, fracasando cada vez. Sentí un morbo, una excitación extraña. Deseaba que fuera cierto. Tenía miedo, pero la furia me dio un subidón de adrenalina. Ya había probado la mitad de las llaves cuando me dio un calambre en la mano. Mientras descansaba, consideré que los nuevos dueños hubiesen cambiado la cerradura, pero la puerta se veía muy vieja, por lo que era poco probable. Saqué de mi bolsillo la llave fantástica. No tenía razón para pensar que la hermosa y dorada llave pudiese abrir esta puerta rancia, pero la metí. Di un giro y mágicamente la puerta se abrió. «¡Maldita sea!», exclamé. Ya había comprobado que no había nadie, por lo que pasé con confianza. La decoración pertenecía a una anciana. Tomé un café helado del refrigerador, y me senté en el sofá. Que ella guardara la llave de su exnovio inmediato no tenía que significar nada, y sin embargo me ponía furioso. Además, no era como si aquel orangután siguiera viviendo aquí. Seguramente un simio como él se había comprado una llave así de guapa para llamar la atención. Y Sally la había guardado porque era muy hermosa. Por mérito propio y no para recordar a su ex. «Eres preciosa», dije olvidando el impulso de arrojar la llave por el váter. Regresé al almacén, y me entretuve mirando todas las cosas inútiles que vendían, antes de escoger un boiler. Siempre me sentí bien rondando por los pasillos de las tiendas. Aunque me ponía de nervios la música suave que ponían por el megáfono. Un viejo se me acercó y me preguntó que dónde estaban las llaves. Su pregunta me tomó por sorpresa. «¿Cuáles llaves?», repetí sobresaltado. «Joven, quiero saber dónde están las llaves de paso», repitió. «No lo sé, busque un empleado», le dije. Pensé que me había preguntado por la caja de llaves. Mi corazón estaba latiendo muy fuerte, sin ninguna razón. Me acerqué a un chico uniformado y le pedí un calentador. Amablemente me pidió que lo siguiera. Mientras caminábamos me hizo un par de preguntas personales. «¿Eres casado?», interrogó doblando por los pasillos con avidez. «No», respondí. «Pero si tienes algún descuento, iré a casarme y luego regreso». El empleado se rió con mi mal chiste. «¿Me permites darte un consejo?», cuestionó. Asentí. «Si quieres que ella sea para siempre, no te metas con el pasado». Su consejo me pareció demasiado para una charla informal de vendedor a cliente, pero le prometí que así lo haría. Su sonrisa era extraña y en general tenía mala pinta. «¿Qué estás buscando?», preguntó. «Un calentador de paso. Compacto, pero funcional y duradero. El precio es muy importante». «No tengo mucho dinero», expliqué. Él se rascó el mentón. «Tengo justo lo que buscas». Me guió hacia los calentadores de una marca nueva y económica, y se fue. Parecía muy ocupado. Me puse a revisar las especificaciones técnicas, y sin pensarlo jugueteaba con la llave dorada entre las manos. El empleado regresó. «Órale, qué llave tan maja», exclamó tomando un calentador para otro cliente. Una vez que tuve el calentador en mi camioneta, me detuve a pensar mejor las cosas. Lo que había dicho el chico me sirvió bastante. Dejaría en paz el pasado de Sally, y me enfocaría en su presente. Incliné el asiento para recostarme un segundo mientras meditaba todo el asunto, pero como estaba tan cansado me quedé dormido. Desperté una hora después, y sobresaltado regresé a casa. Sally llegó un poco más noche.
Escuché cómo azotaba la puerta. Como supuse, estaba molesta. La gente es asquerosa. Un tipo se vomitó en el camión. Se quejó arrojando el saco en el sillón. Yo estaba en la mesa, trabajando en mis envíos. No te enojes, mi vida, ya mañana tú te llevas la camioneta. ¿Por qué no fuiste a recogerme? Gruñó azotando todo. Buscaba pelea. No lo sé, amor. Quizás porque también tuve cosas que hacer. Yo también me ocupo. Enviar un paquete y traer un calentador no es estar ocupado. No juegues. Reclamó. Estaba más que enfadada. A ver, perdóname por no ir a buscarte. Vamos a calmarnos. Sé que no quisiste decir que yo era un holgazán desconsiderado. Dije sobándole la espalda. Tienes razón. Lo único que me va a poner bien es darme un baño caliente. Exclamó quitándose la blusa. No vas a poder. No conseguí instalar el calentador. Confesé. Fue ahí que me dejó caer toda su furia. Me dijo de todo. Desconsiderado, inútil, flojo, inaccesible, bueno para nada, estafador, e hijo de Mandy. De todos los insultos, el último me inflamó como pólvora. Ni siquiera hablaba con mi mamá todos los días. Bueno, prefiero ser todo eso, que una zorra mentirosa. No hagas esa cara. Una de las llaves que guardas es la de tu exnovio. Yo mismo fui a su condominio y la probé. ¿Y qué crees? Funciona, y a las mil maravillas. Recriminé. Sally me miró con un gesto entre molestia y risa. Dime que no lo hiciste. Reclamó. De seguro lo visitas por las noches, o cada que tienes antojo. Entras con tu llave, y le haces un favorcito. Repliqué. ¡Qué idiota eres! Esas llaves me las trajo mi papá de todas las ciudades que visitaba. Además, Brian ya no vive ahí. Y qué bien te sabes la información. ¿Dónde reside cada examante? Grité colérico. Y claro, la llave te la quedaste porque te recuerda a tu exnovio, no lo niegues. La llave abre su puerta, esa es mi prueba final. Si quieres le marco ahora mismo para que seas tú quien le pregunte si alguna vez me dio la llave de su departamento. Sugirió sacando el móvil. ¿Me estás diciendo que todavía guardas su número? Exploté. Eres imposible. Me voy a la cama. Gruñó aventándome una cobija para que durmiera en el sillón. Como el sofá era incómodo tardé en dormir. No es que pensara que ella estuviese mintiendo, pero me ganaba la rabia. Tal vez solo se trataba de una llave maestra. Pero siempre podía ver las cosas más claras después de ponerme como loco. Levántate. Gritó sacándome la cobija. Tenía su teléfono en la mano. No tengo el teléfono de mi exnovio, iba a pedírselo a Sam. Ahora debo llamar a mi exnovio para que tú le preguntes si esta es su llave. Cuestionó. Me levanté y la besé. Le pedí perdón, y ella hizo lo mismo. Después de una reconciliación rápida, ella se fue al trabajo. Toda la mañana me la pasé respondiendo preguntas de mis compradores, y comprando varios productos por internet, para poder revenderlos. A las 12 del día tocaron a mi puerta. Era el chico que me había ayudado con el calentador. Me extrañó bastante verlo al otro lado de mi puerta. Él explicó que la tienda tenía mis datos, gracias a la tarjeta de fidelidad. Pensé que podía ayudarte a instalarlo. Esos nuevos calentadores tienen un truco. Explicó. Ni siquiera lo he sacado del empaque. Confesé. Yo te puedo ayudar con la instalación. Ofreció. Le agradecí y lo dejé entrar. Mientras le dábamos forma al montón de tuercas, pernos, tubos y tornillos, me habló de la confianza. No confiamos en la gente, confiamos en Dios. En que Él tiene un plan que es perfecto. Espetó. Pero igual debemos cuidarnos. Repuse. Así es. Pero realmente tenemos muy poco control de los fenómenos de este mundo. Es mejor dejárselo al Todopoderoso. Insistió. La fe mueve montañas. La fe es poderosa porque es la manera en que Dios expresa su poder dentro de nosotros. Quien no tiene fe, no consigue cambiar nada en este mundo. Porque todo es apariencia, ficción. Todo nos hace pensar que fuera una simulación de computadora. Expuso. Me pareció un chico inteligente y despierto, y quise saber más de él. Soy de un pueblo pequeño. Me crió mi abuelo. Él fue quien me enseñó a desarrollar un sentido que casi nadie usa.
La vista. ¿Hablas de ver más allá? Cuestioné. Al contrario. Hablo de ver lo que tenemos enfrente. Repuso atornillando los últimos pernos. Si nos fijamos bien, encontraremos gente que necesita algo. Observaremos qué necesita. Para el observador es una oportunidad de servir. Explicó. Vas a llegar muy lejos con ese pensamiento. La mayoría de empleados no habría venido a ayudar con esto. De verdad, gracias. Insistí. Quiero llegar lo más alto que pueda. Así que debo esforzarme. Y la fe me sirve para pedirle a Dios que ponga en mi camino grandes cosas. Expuso. Ya cuando terminábamos me di un fuerte golpe en la cabeza con la barra de soporte. El chico me puso un vendaje y sugirió que fuera al médico porque me sentí mareado. No quería aceptar la propina, pero lo obligué. Antes de irse me repitió que dejara irse al pasado. Porque el pasado existe para que aprendamos, pero también para encerrarnos en él. Cualquier cosa que se le ofrezca, estoy a su servicio. Afirmó. Estreché su mano, me gustaba su actitud, porque llegaría muy lejos con ella. Como terminé mi trabajo a las 5, y Sally llegaba a las 9, puse en práctica una idea, simple, pero que me haría estar más tranquilo. Además, me sentía ocioso y aburrido. Saqué la llave dorada del cajón de mi cómoda, y salí a la tienda. Al regresar intenté abrir el departamento con la extraña llave labrada con números. Di un giro a la derecha y destrabé el cerrojo. Lo hizo. Exclamé entrando. La llave había abierto. Lamenté haberle reclamado a Sally, pero me sentí confiado y a gusto de que todo fuese un malentendido. Claramente se trataba de una llave maestra. Recordé que había olvidado comprar algo para cenar, así que volví a salir. Al regresar, intenté poner el seguro a la puerta con la llave maestra. Así que la giré hacia la izquierda esta vez, obteniendo un resultado algo más extraño. En lugar de asegurarse, la puerta se abrió. Entré confundido, y me impresionó lo que vi. El chico que me había ayudado a colocar el calentador de agua, había regresado. Solté la garrafa de agua y las bolsas de comida, molesto porque había entrado sin permiso a mi departamento. Hola. Me saludó. Su cinismo terminó molestándome más que su presencia. ¿Qué haces aquí? Cuestioné molesto. Esto iba más allá de la actitud de servicio. Te estoy ayudando a colocar el calentador. Fui a la tienda por unos pernos, ¿recuerdas? Expuso con total aplomo. Eso fue hace más de 6 horas. Acoté. No me tardé más de 15 minutos. ¿Qué te pasó en la cabeza? Cuestionó al ver el vendaje. Me encuentro de maravilla. Respondí, lo que no me explico es tu presencia aquí, lunático. ¿Con quién hablas? Dijo otra persona desde el baño. Era yo. El joven me volteó a mirar muy extrañado. Asustado salí del departamento y cerré la puerta a mis espaldas. Dejé pasar unos minutos, mientras el nerviosismo jugaba con mis entrañas. Ya no se escuchaba nada en el interior. Así que volví a abrir la puerta con la extraña llave, girándola hacia la derecha, como normalmente hacía. El departamento estaba vacío como lo dejé. ¿Estaba alucinando? Me pregunté recargándome sobre la puerta cerrada. Pensé que quizá debería ir a ver al médico. Aquella visión seguramente había sido obra del terrible golpe que me había dado en la cabeza, con el tubo de soporte del calentador. Recorrí la casa y comprobé que estaba completamente solo. Juro que mañana iré a ver al doctor bien temprano, decidí. Sally se apareció a las 8:30. Llegó rendida, pero de buen humor porque le encantaba conducir la camioneta, cantando su música. Me despertó con un beso. Amor, ¿qué te pasó en la cabeza? Gritó inspeccionando el vendaje de mi cabeza. Su exclamación me recordó la alucinación que había tenido. Tardé en contestarle porque revivía mi propia voz saliendo del baño. Amor. ¿Estás bien? Te veo muy mal, ¿qué te pasó? Espetó. Logré volver en mí, y respondí con tranquilidad. Me encuentro bien, solo me di un golpe instalando el calentador. ¿Ya instalaste el calentador? Exclamó emocionada levantándose de un brinco, olvidando lo que me había ocurrido. Era lo mejor, no quería contarle la alucinación que tuve. Solo la preocuparía más por mi condición. Eres lo máximo, amor. Ya podré bañarme con la regadera. Quedó estupendo, y el calentador se ve pequeño y moderno. Festejó abrazándome.
Decidí quedarme con el crédito y no hablarle del extraño chico que me había ayudado. Merecía la recompensa después de una jornada tan insólita. ¿Compraste algo para cenar, amor?, preguntó Sally desde la cocina, con ese tono regañón que tienen las mujeres. Sí lo hice. Deben estar por ahí. ¿Por ahí? ¿Dónde? No veo nada, gritó. Después de buscar un rato, encontramos la garrafa y los víveres en la cocina. El agua estaba abierta y a la mitad. Las cosas para la cena ya habían sido consumidas. Se veían sobras del banquete y 2 platos en la barra. ¿Cenaste sin mí?, preguntó al ver las cajas de comida vacías. No, amor. Traje la comida hace un rato, llevaba 15 minutos en el sofá, descansando cuando llegaste. Pues la escena dice que comiste con alguien, expuso con molestia, mostrándome los 2 platos sucios. Yo no fui, te lo juro, exclamé, sobándome la cabeza. ¿Y quién fue si no? El vecino. ¿Me quieres ver la cara de estúpida?, profirió llorando. Espera. Vamos a pensarlo. A lo mejor comí con el chico que vino a ayudarme. ¿Cuál chico?, preguntó aún más enojada. Un chico de la tienda donde compré el calentador vino y me ayudó a instalarlo, expuse. Dijiste que lo habías hecho tú solo, acusó. Me desplomé en el sillón. Mentí porque quería que pensaras que podía solucionar las cosas como un hombre. ¿Y por eso mientes? No te creo. ¿Cómo sé que no comiste con una mujer?, cuestionó. Sonreí. Mañana iremos a la tienda para que le preguntes tú misma al chico si comió conmigo. Quizás sea por el golpe, pero no recuerdo nada. Sally se tranquilizó un poco. Lo que me preocupa es que hayas olvidado todo. Mañana faltaré al trabajo para llevarte al doctor, sugirió. Le respondí que estaba bien. Cuando parecía que el interrogatorio había terminado, Sally encontró sus llaves esparcidas en la alfombra. ¿Qué hacen aquí? ¿Volviste a ir a la casa de alguno de mis exnovios?, inquirió molesta. Miré las llaves. Experimenté una laguna mental, y no encontré qué decirle para no incriminarme más. Estuve un rato callado. Solo quería verlas, es todo. ¿Aún dudas de mí, o no?, preguntó ofendida. Amor, tú me acabas de interrogar por 2 platos sucios, señalé. ¿Qué es eso?, dijo afectada. Algo se asomaba debajo del sillón, algo sutil, pequeño, pero que terminó por incriminarme en un delito que no había cometido. ¿Y esta bufanda? ¿Vas a decirme que también es del chico del almacén?, interrogó. Respondí que era posible, aunque era una bufanda de mujer, de un fucsia estridente. Además desprendía un aroma suave y dulce. Supongo que él la escondió ahí para que yo terminara contigo. Eres un imbécil, me gritó manoteándome sin escuchar razones. Pregúntale mañana, le gritaba mientras trataba de controlar su furia, pero ella se hacía sorda cuando tenía ese nivel de coraje. Los dos guardábamos mucha violencia. Además, desde el incidente, nuestra relación no había vuelto a ser la misma. Ella nunca me vio con los mismos ojos. Su ira logró contagiarme, pero se convirtió en violencia, e hizo de aquella noche algo mucho peor de lo que me había imaginado. Con los brazos morados, la boca rota, y rasguños en el cuello, me dejó para irse a la casa de su madre. ¿Cómo se había podido descomponer todo de esa forma? Ni siquiera yo alcanzaba a entender lo que había sucedido. No la detuve, y ella se llevó la camioneta. No pude conciliar el sueño, imaginando la escena de Sally con su madre. Ambas le informarían a su padre, que la obligaría a dejarme de una vez. Siempre pensaron de mí que era un pobre, bueno para nada, inmaduro, feo, y podrido por dentro. Tanto dolor y vergüenza proveniente de un malentendido y de varias cosas que no recuerdo. El golpe que me di debió ser más fuerte de lo que pensaba. Miré en el suelo el manojo de llaves que Sally había dejado. Una de ellas resplandecía sobre todas las demás. Su brillo era mágico. Oh, esta llave pudo haber, susurré levantándola. No, tenía que ser el golpe. Salí de nuevo de mi departamento, pues ya no tenía nada que perder y con rostro desencajado, volví a dar una vuelta a la llave hacia la izquierda. La puerta se abrió. Era terrorífico, me vi ahí, dormido en el sofá. Di unos pasos hacia aquella proyección de mí mismo pero no me atreví a tocarla.
Era la sensación más extraña que jamás haya experimentado. En el pasado había probado hongos, pero esto era algo real, bizarro. Sentí que me vibraba todo el cuerpo por la impresión. Asustado, pensé en correr afuera del departamento. Pero cuando estaba cruzando la puerta, regresé. Lavé los platos de comida para evitar malentendidos. Y me llevé esa maldita bufanda. Cuando cerré la puerta detrás de mí, todo había cambiado. Me deshice de la bufanda. La camioneta estaba en el estacionamiento, lo cual sugería que habían cambiado los resultados del tiempo. Había alterado el tiempo. Regresé deprisa al departamento y vi a Sally plácidamente dormida en la cama. Sin moretones, sin rasguños. Le di un beso en la frente y la tapé. «Te amo», murmuró. Había hecho el descubrimiento más grande. Tenía la facultad de cambiar el tiempo. Tuve que taparme la boca para contener la risa. Sin embargo, no podía recordar cómo se habían desenvuelto los acontecimientos. Podía navegar por el espacio-tiempo, al abrir una fisura con esta llave mágica. Pero eso no reacomodaba los sucesos en mi cabeza. Los procesos mentales permanecían intactos, no recordaba lo que había pasado, dando por resultado que me hallara perdido en mi propio pasado personal. Como fuese, era lo de menos. Regresé a la cama y me dormí abrazado a mi novia. Mañana sería un día mucho más interesante. Cuando Sally se fue, brinqué de la cama. Me había dormido pensando en todo lo que haría con esta llave. Lo primero era verificar que todo esto no fuese una alucinación. Tomé la llave y me la colgué al cuello con un cordón. Cuando me estaba lavando los dientes, escuché que la puerta se abría. Era Sally, había faltado al trabajo para llevarme al doctor. «Fui temprano a sacarte cita», me dijo quitándose los zapatos y descansando un momento en el sofá. Esto retrasaría mis planes y como me sentía bien, no era realmente necesario. Aunque sí había sido un buen golpe. Las lagunas que experimentaba y la pérdida de recuerdos se debían a una fuerza mayor que nosotros. Era consecuencia de viajar en el tiempo. No pude convencerla y terminamos en la pequeña sala de espera del consultorio médico. Había una larga fila de enfermos tosiendo. Le pregunté a Sally si podíamos irnos, pero ella dijo que ni siquiera lo pensara. A las 2 pasamos a ver al doctor. Me inspeccionó el chichón, me hizo varias preguntas, sobre todo por la pérdida de memoria, y me recetó unas pastillas. Recomendó sacarme un escáner de la cabeza. Y aunque era muy caro, Sally se puso muy insistente. Lo terminamos pagando con los ahorros, y el doctor determinó por fin que no había ninguna inflamación peligrosa. A pesar de que no pude experimentar con la llave, fue un buen día. Sally había faltado al trabajo para cuidarme y se esmeró en hacerlo. Estuvo consintiéndome, eso me gustó. Le preocupaba mucho mi pérdida de memoria, porque no sabía de los saltos en el tiempo. Sally y yo estrechamos los lazos, rotos por tantas peleas sin sentido. Sin embargo, pude ver en sus ojos, y sentir en su tacto, un miedo en su interior. Una duda por mis errores. La fractura que finalmente termina con las relaciones. Ambos nos distrajimos pensando, y fuimos traídos a la realidad por el sonido del timbre. ¿Quién será a esta hora?, preguntó Sally preocupada. Ya casi eran las 11 de la noche. No lo sé. Espero no sean malas noticias, dije poniéndome el pantalón. Me asomé por la mirilla de la puerta, y vi un rostro lamentablemente familiar. Abrí la puerta, molesto. ¿Quién es?, preguntó Sally, temerosa. Buenas noches, saludó nuestro invitado no deseado. Es el chico que me ayudó a instalar el boiler ayer, avisé a Sally. Ella lo miró igual de confundida que yo. Muchas gracias, dijo ella con una sonrisa nerviosa. Nosotros agradecemos que prefieran nuestra tienda. Pero no vine de parte del almacén. Es que creo que dejé una bufanda rosa en su casa, explicó. Así que fuiste tú, pensé con rabia. Este idiota escondió la bufanda debajo del sillón, pensé. Como si leyera mis pensamientos, me clavó una maliciosa mirada. Aquí no está, aseguré con sutil aplomo, sin soltarle la vista. El joven sonrió, satisfecho. Bueno, tal vez la dejé en otra de las casas que visité. Agradezco su amabilidad, y perdonen por lo raro que fue esto. Que descansen, dijo saliendo de nuestro departamento. Sally me miró confundida. Le dije a Sally que tenía que preguntarle algo acerca del calentador y salí a buscar al chico. Bajaba las escaleras pausadamente, como si supiera que iba a perseguirlo. ¿A qué viniste realmente?, pregunté tomándolo del hombro. A buscar la bufanda de mi novia.
respondió tranquilo. La eché a la basura, exclamé. El chico empezó a reír. Se dio la vuelta y siguió bajando las escaleras. Por cierto, vi lo que hiciste. Es asombroso, dijo aplaudiendo. Maldición, pensé. Al parecer, aunque hubiese cambiado la historia, el recuerdo de aquellos que me veían se conservaba intacto. Era lógico, del mismo modo que yo no podía recordar lo que había pasado. Espera, ¿qué es lo que quieres?, le grité. Él siguió bajando las escaleras, y silbando, muy contento. Me senté en las escaleras, preocupado. Pero, ¿qué era lo que aquel joven había visto realmente? Quizás solo a mi duplicado. No era tan listo como para intuir un salto cuántico, una duplicación temporal. Y mucho menos para imaginar que traía colgando del cuello el objeto de poder que me había ayudado a conseguirlo. Aún así, era peligroso permitir que conservara esa memoria. Ese conocimiento sagrado de mí y de mi poder. Consultaría la almohada para saber qué hacer mañana. Sally me preguntó por qué me había tardado tanto y yo le dije que después de darle una propina por su excelente atención, le había hecho la plática. Qué tierno que ya tengas un amiguito, se burló. No tienes ni idea, le respondí. Mi despertador hizo lo suyo a las 9 de la mañana. Había llovido toda la noche y enormes charcos inundaban la calle. Gracias a que Sally se había ido a trabajar, yo podría moverme con libertad para experimentar. Para reparar algunas fisuras que había dejado mi primer viaje en el tiempo. Por ejemplo, la memoria de ese chico. Debía eliminar el momento en que me vio. Pero más importante, debía saber si era posible regresar a aquel día. Ese momento en que la confianza de Sally se había destruido por una equivocación mía. Desde aquel día, siento que nuestro vínculo pende de un hilo, su fe en mí se rompió. No solo en mí, en ella y en todo lo que significa una pareja. Estuve experimentando todo el día, desde que Sally se fue, para saber los alcances de aquella llave tan extraña. El número de giros que le diera la llave me ayudaban a retroceder más y más en el tiempo. Los giros siempre debían ser a la izquierda, ya que si giraba la llave a la derecha, las puertas me dirigían al presente en el que me encontraba. No importaba la puerta que usara, ni el tiempo que me tardara en dar los giros. Pude determinar con base en tales observaciones y en prácticas subsecuentes que, dar un giro a la llave me llevaba 7 horas atrás en el tiempo, en tanto que 2 vueltas de la llave me llevaban todo un día atrás. Esto significaba que el número de giros iba aumentando exponencialmente el lapso recorrido, de 7 horas, a 24 en el segundo giro. Para llegar al punto exacto donde el muchacho había sorprendido mi bifurcación en el entramado natural del presente, debía regresar 3 días. Esto involucraba 2 problemas, debido a lo inexacto de la llave. El primero, era que, como no podía calcular exactamente la hora a la que deseaba llegar, debía estar en esa realidad retrasada el tiempo suficiente para completar el desfase. Es decir, si llegaba 3 días atrás, exactamente a esta hora, estaría llegando el domingo a las 8 de la noche. Debiendo esperar en esa realidad un total de casi 16 horas, por el retraso. Ya que el chico llegó a ayudarme a instalar el calentador alrededor de las 12 del día, el martes. Además, debía pagar esas horas con tiempo de esta realidad, es decir, que debía ausentarme del presente por las mismas 16 horas. Y como la llave no me lleva al futuro, sino al presente, no podría reponer esas horas de ausencia, y Sally lo notaría, haciendo peor el remedio que el problema. Por tanto, debía esperar hasta el día de mañana para realizar el salto, y cuadrar los tiempos. Aquel joven me preocupaba. Parecía lindo y gentil. Incluso servicial, pero parecía ambicioso. Labrando su camino hacia la cima. Y se nota que haría lo que fuera para lograr un puesto de poder. Bueno, incluso si sospecha que viajo en el tiempo, no sabe cómo lo hará. Y para mañana, ese pobre empleado de un almacén cualquiera, ya no sabrá nada. Sally se fue a trabajar, y me dejó otra nota en el espejo. Necesitamos dinero para el dentista y a mí me pagan hasta la próxima semana. Reposa, y toma tu medicamento. Era un mensaje confuso, ya que, por un lado me pedía que reposara y por el otro, que me pusiera a trabajar. Desde que descubrí el poder de esta llave he descuidado mis envíos, mi cuenta de banco está drenándose rápido con todos los gastos diarios. Sobre todo las cuentas del doctor.
Tal vez sería inteligente, además de corregir problemas, intentar sacarle provecho a este objeto mágico. Sería un necio si, teniendo un don magnífico, me dedicara a producir el dinero del mismo modo que las personas normales. Amaba a Sally con cada fibra, nunca conocí a nadie como ella y mi presente eterno está a su lado. Pero sentía que ella había perdido gran parte de su amor por mí el día del mensaje. Debía regresar ahí y rehacer el recuerdo. El día de ayer había experimentado con esto y era posible. Así como el chico que me ayudó con el boiler recordaba mi viaje en el tiempo, podría cambiar la experiencia vivida. Es decir, el viaje no distorsionaba memorias, sino que las preservaba, para no crear paradojas indeseables. Lo que tenía que alterar, era la experiencia en sí. Me encontraba en el jueves. Lo primero que debía hacer, era sacar del juego al chico del boiler, y su conocimiento de mi viaje en el tiempo. Giré la llave 3 veces para retroceder 3 días exactos. Como había comprobado que pasaría en mis ensayos del día de ayer. Y me hallé a las 10 de la mañana del lunes. Cosa que comprobé en la cafetería en la que había realizado el salto. Por supuesto, había tenido la precaución de no hacerlo en mi propio departamento, sino en el baño de un cafetín de la esquina. A un viejo pareció extrañarle verme aparecer de la nada, pero supongo que estaba más concentrado en su periódico. Siempre ignoramos fenómenos de este tipo. No creo que esta llave sea el único objeto de poder superior al humano, que ronda por la Tierra. El chico de la tienda había llegado a mi casa a las 12 del día, por lo que tenía tiempo de sobra para encontrármelo en su tienda. Estaba aconsejando a una pareja que buscaba una bañera. Le di un abrazo, las gracias por la recomendación. El calentador era una maravilla. También le dije que un experto lo había instalado en mi departamento, y funcionaba a las 1000 maravillas. Me dijo que estaba a punto de visitarme para ayudarme a instalarlo sin problemas. No hay necesidad. Ya todo está resuelto. Aseguré. El muchacho me estrechó la mano y dijo que quedaba a mis órdenes para cualquier cosa que surgiera. Le dije que así lo haría y me fui. Salí muy contento de la tienda, había eliminado el encuentro entre ese chico y mi yo de esta realidad, por lo que había eliminado el momento en que presenció mi duplicación. Me sentí estimulado por haber resuelto este detalle incómodo, y entré a la cafetería a pedir un café. ¿Qué más daba si lo compraba en esta realidad atrasada? Pagué mi bebida y realicé el viaje de regreso a mi tiempo. Comprobé en el mismo café que en efecto había regresado al jueves, y me senté a garabatear mi plan para eliminar el recuerdo de Sally. Estaba seguro de que el mensaje que ella había leído en mi celular aquel día, era la causa exacta de tantos roces entre nosotros. No hay nada peor que perder la fe. Un rencor nacido de la mala semilla. No podía recordar qué decía, pero sí sabía todo lo que provocó. Casi terminando con mi relación con Sally. Y, aunque me había perdonado, nada volvió a ser igual. Las mujeres son emocionales y prestan demasiada atención a los detalles. Creen que todo es parte de algo más grande. Viajan constantemente al pasado, para obviar el presente. Me sorprendió que yo mismo estuviese comportándome así. No obstante, yo tenía un objetivo claro. De regreso a mi departamento, pasé a saludar al chico de la tienda, al chico del presente. Su mirada era normal, me saludó con afabilidad y me preguntó si todo iba bien con mi calentador. No olvidas un rostro, ¿verdad? Le pregunté sorprendido, ya que nos habíamos visto solo un par de veces. Jamás olvido, aseguró. Le dije que todo estaba perfecto con el calentador, estrechamos manos y cada quien siguió con su vida. Todo había resultado de maravilla. Su memoria había cambiado gracias a que regresé al pasado y evité que fuera a mi departamento. Y es que, al no presenciar mi duplicación, su memoria no podía preservar un recuerdo inexistente. Mis recuerdos se mantuvieron intactos. Y los cambios ocasionados por mi viaje, no los tenía en la mente. Entré a mi departamento y corrí a revisar el calentador. Ya estaba instalado y funcionaba con normalidad. Conociéndome, debí haber llamado a un técnico para que lo instalara. Nunca fui un obsesivo de hacer todo por mí mismo. Ahora debía invertir mi tiempo en conseguir dinero. Debido a mis experimentos y viajes, había descuidado mi negocio. Si viajaba al pasado y ahorraba en una cuenta a mi nombre, sería millonario para cuando regresara al presente. Pero eso involucraba demasiados problemas. Quizás tendría que viajar decenas de años al pasado, y ni siquiera sabía si eso era posible. Estaba divagando. Me miré al espejo, a pesar de haber cambiado la forma en que se desarrollaron los eventos, aún tenía el golpe en mi frente.
No sabía si los rasgos físicos se preservaban, o si en esta realidad me había golpeado de otra manera. Lo primero que debía hacer, era arreglar el recuerdo que tenía Sally de mi supuesta infidelidad. Y es que había descubierto algo en mi teléfono. Algo para lo que aún no tengo explicación. Desbalanceando su confianza, y su sentido de seguridad al pensar en mí. Este hecho había acontecido más de un año atrás. No recordaba el día. Así que, si debía permanecer deambulando en el pasado, necesitaba una coartada en el presente. Ya he dicho que el tiempo que permanezca en esa época, estoy ausente en esta. O bien, trazar un mejor plan. Todo lo que recuerdo, es que fue en la segunda semana de agosto. Si realizaba un viaje multiplicando el número de vueltas, lo más seguro es que fuese muy errático, así que se me ocurrió algo fantástico. Realizaría un viaje dentro del viaje para ir midiendo los días, e incluso las horas de manera milimétrica. Mientras preparaba lo necesario para mi desplazamiento, comencé a garabatear en una libreta, mi plan maestro. Algo más arriesgado, pero mucho más preciso. Tomé la llave y comencé con el experimento. Un enmarañado plan que sería la respuesta del problema que me presentaba la poca exactitud con que viajaba en el tiempo. Descendí a la planta baja y en un departamento vacío que no se había rentado, metí la extraña llave y le di todo un giro hacia la izquierda. Una sensación de vacío me hizo tener un espasmo. Al momento, me hallaba 7 horas atrás en el tiempo. Había viajado a las 5 de la tarde, por lo que me encontraba situado exactamente a las 10 de la mañana. Mi plan era sencillo. Permanecer en el pasado, y esperar para ver si pasadas las 7 horas del viaje, me encontraba conmigo mismo clavando la llave y realizando el mismo experimento. Quizás colisionaríamos uniéndonos de nuevo en uno mismo por la masa crítica. O si se me permitiría tener un duplicado. Para ser claro, lo que quería, era autorreplicarme. Para que, de ser posible, él se quedara aquí cubriendo las apariencias, llenando mi ausencia, en lo que yo circulaba libremente en la cronología de mi historia. Tenía 7 horas, por lo que me busqué a mí mismo en el almacén. Me disfracé con un sombrero y unos lentes oscuros para que nadie me reconociera, y tomé camino. Me espié conversando con aquel muchacho, y me seguí hasta las jardineras. Era una sensación peculiar entre grotesca y fantástica verme a mí mismo desde lejos. Se acercaba el momento. Me perseguí sin mucho cuidado por las calles hasta llegar al edificio. Siempre fui muy despistado y nunca vigilé por encima de mis hombros. El bucle estaba por completarse. Me vi descendiendo por la escalera hacia la planta baja, en donde realizaría el viaje que me trajo hasta aquí, 7 horas atrás en el tiempo. Vi desde lejos cómo aquel yo metía la llave en la cerradura y desaparecía a través de la puerta. Exactamente 7 horas más tarde, se había cerrado un bucle y él se había convertido en mí por el flujo natural de las cosas. ¡Maldición!, exclamé, viéndome atorado en medio de un plan sin sentido. En un fracaso fastidioso. Sin embargo, la duplicidad había sido posible, ya que al perseguir a mi doble, ninguna fuerza nos unió, o nos eliminó. Lo que necesitaba era un mejor plan. Debía pensar más. Sally llegó esa noche y me preguntó si había ganado lo suficiente para pagar las deudas que empezaban a juntarse. Fingiendo tranquilidad le respondí que no se preocupara por eso. Ella dijo que me veía distante, y algo frío. Le aseguré que no. Intenté besarla, pero ella estaba molesta. Conversamos un rato acerca de cómo nos veíamos en 5 años, y luego nos acostamos. A las 3 de la mañana, sin poder conciliar el sueño, y mientras ella dormía, obtuve la respuesta. Generar un doble sin conocimiento del viaje en el tiempo. De esa manera él no viajaría para rehacer el bucle, y permanecería en esta realidad, cubriendo mi ausencia, sin causar problemas. Lo suficiente para que yo regresara al presente, y tomara su lugar. Mi memoria se preservaría intacta, ya que el viaje y los sucesos no se registran por sí mismas, sin previa experiencia, y él no tendría mis conocimientos. Cuando Sally se fue a trabajar, llevé a cabo mi plan. Arreglaría todo con un solo viaje, un resultado limpio y sencillo. Viajaría atrás un año, para robar las llaves de Sally. Esto borraría mi conocimiento del viaje en el tiempo, lo cual impediría que él ocasione un bucle. Así, él se quedará para cubrir las apariencias en el presente, y yo arreglaré las cosas con Sally. Ahí mismo, realizaré un segundo salto en el tiempo, para reimplantar su fe en mí, borrando el mensaje que encontró ese día en mi celular.
Actué al pie de la letra. Encontré el edificio donde Sally y yo vivíamos en aquel entonces, y todavía en el presente, me colé aprovechando la llave, que abría cualquier cerradura. Un giro a la derecha me llevaba al presente, así que ya no podría usarla cuando me encontrase en el pasado, o regresaría aquí. Busqué el departamento, que estaba en el tercer piso, y encajé la llave. Di 8 vueltas a la izquierda y dejé que la magia hiciera lo suyo. Sentí que todo me daba vueltas, y tuve una sensación como la que uno experimenta la primera vez que usa el elevador. Ahí estaba, un año atrás, en mi viejo departamento. Entré rápido, esperando que nadie me hubiese visto. ¿Eres tú, cariño?, preguntó Sally desde el baño. Vi la computadora encendida sobre el escritorio, al lado un café ya frío. Me escondí en el armario de escobas y mantuve la puerta entreabierta para espiar todo lo que pasaba. Mi clon llegó unos minutos después. Mi novia se despidió y en el departamento solo quedamos nosotros dos. Duplicados del tiempo. Lo vi perder el tiempo caminando de aquí para allá, espiando por las ventanas, y hablando con él mismo. Salí del armario cuando lo escuché entrar en el baño. Como hacía sus necesidades con la puerta abierta, tuve que esperar a que saliera para caminar sin hacer ruido detrás de él. Por poco botea, pero conseguí arrojarme detrás del sofá, para evitar ser descubierto. Me metí en la habitación de Sally y estuve buscando el gran manojo de llaves sin hacer ruido. No había nada ahí, así que me escondí debajo de la cama. En determinado momento, mi otro yo salió de la casa por fin, lo que significaba que podría buscar con libertad. Hurgué cada cajón, pero no encontré nada. Una hora después, llegó mi clon temporal. Las llaves no estaban aquí. Probablemente Sally las guardaba en otro lugar. Incluso en su trabajo. Había pasado 5 horas en esta línea temporal. Muy pronto llegaría Sally a la casa y notaría mi ausencia. Debía regresar. Tenía 3 horas. Abandoné el departamento y me escondí en la azotea, para pensar. La Sally de este tiempo regresó del trabajo. La vi desde lo alto, era muy confiada. Se detuvo a mitad de la calle, y bajó de la camioneta para quitar una rama que había caído a mitad de la calle, en lugar de rodearla. Esa acción descuidada me dio una idea. Fui a la tienda por una pistola de juguete y regresé para asaltar mi departamento. Llamé a la puerta diciendo que llevaba un paquete. Sabía que me abrirían la puerta, porque me emocionaba recibir cosas por correo, sobre todo si eran enormes. Me puse de espaldas para que no vieran que tenía una frazada cubriéndome la cara. Cuando abrieron, saqué el arma de la caja, y haciendo mi mejor imitación de un criminal, grité. ¡Quietos! Agitaba el arma para que no se concentraran en ella, y se dieran cuenta de que era falsa. Me conocía, no era heroico, más bien pasivo. Dejaría que las cosas se desarrollaran de la mejor manera, sin que hubiese confrontaciones. ¿Qué es lo que quiere?, me preguntó mi yo del pasado levantando los brazos. Con esa actitud lánguida y tranquila. No era un hombre, quizá un niño hostil. Sally, mi pobre Sally tuvo un arranque de nervios y se puso a llorar. Tranquilos. No les haré daño si me dan lo que busco. ¿Y qué buscas?, preguntó mi clónico, que me encajaba la mirada como en un espejo. Quizás reconociendo mis ojos. Algo en él me fastidiaba. No me mires a los ojos. Quiero las llaves. Denme el manojo de llaves, y me largo. Exigí. ¿Qué llaves?, preguntó mi idiota duplo. Ella sabe que llaves. Aseguré sacudiendo el arma en dirección a Sally. Ella bajó la mirada. ¿Entonces?, pregunté. Sally apabullada dijo que me las daría, solo que no las tenía en el departamento. Debía ir por ellas a otro lado. No dejaba de llorar. Sentí mucha lástima por ella, pero ya no tenía más tiempo. Tranquila. Quiero que me las entregues mañana por la mañana. No les haré daño, pero no me falles. Quiero que las lleves tú, ve sola. Detrás de la bodega de los almacenes de moda, a las 7 de la mañana. Arrójalas a uno de los botes de basura. Te estaré vigilando, desde lejos. No les pasará nada malo, si cumples al pie de la letra. Ella asintió con la cabeza sin poder hablar. El cobarde clon, a su lado, miraba al suelo, mientras yo escapaba por la entrada como si nada, y me perdía escaleras abajo. Mi pobre y hermosa Sally. Comprendí que había sido muy torpe. No sabía que tantas cosas habría cambiado con todo esto, pero al ver cómo se abrazaban, pensé que esto incluso podría jugar en mi favor. La Sally del futuro ya debía estarme buscando como desesperada. Pero si conseguía llevarme las llaves, y evitar que mi otro yo cerrara el bucle, todo estaría bien porque él supliría mi ausencia.
Yo tenía que quedarme en esta época hasta mañana, para recuperar las llaves. Todo iba bien, con gran puntualidad, Sally arrojó las llaves a uno de los contenedores de basura. Quizás solo tardó un poco en decidir cuál de ellos elegir. Cuando se fue, corrí hasta allá y las tomé. Sin embargo, faltaba la llave que yo buscaba. Me había entregado todas las demás. Las que abrían puertas. Maldición. Exclamé yéndome enseguida. Quizá ella había llamado a la policía para tenderme una emboscada. Pero no fue así. Pensé en ir a visitarlos de nuevo y hacer una segunda amenaza. O hacerle incluso por teléfono, pero reculé. Tal vez para ella significaba mucho aquella llave, le recordaba a su padre y me expondría demasiado al forzarla a entregármela. Sobre todo con una pistola de juguete. Era un peligro, sin embargo, que hubiese conservado tal objeto de poder. Mi clon cerraría el bucle y desaparecería. Llegados a este punto ya no importaría. Podría justificar mi ausencia con alguna historia. Decir que me secuestraron, o que fui en persona a llevarle un paquete a cualquier cliente muy importante. De hecho, estaba siendo demasiado obsesivo con eso de tener un doble que supliera mi ausencia en el presente. Seguramente mi presencia lo había cambiado todo. Se preguntarían quién era yo, y por qué sabía de las llaves. No había dormido mucho desde que inicié toda esta locura, así que me pagué una estancia en un motel barato y descansé hasta las 2 de la tarde. Con una visión mejorada de las cosas, continué mi plan. En este presente, que era mi pasado, ya había recibido el mensaje de celular. Debía viajar aún más atrás. Al menos unos cuantos meses. Realicé un segundo y un tercer viaje hasta encontrarme en el momento exacto. Lo sabía porque en ese entonces, vivíamos en una casucha, a las afueras. Y ahí no estuvimos más de 3 meses. La razón para irnos de ahí, había sido precisamente aquel mensaje. Sally no lo había tomado nada bien. Incluso me dejó por un tiempo. Peleamos, nos golpeamos. Nos dijimos cosas horribles, y nuestra relación jamás volvió a ser la misma. Ella no volvió a creer en mí, o en ella misma. Si podía arreglar esa ruptura, todo estaría bien con nosotros en el presente. Lo que debía hacer, era incluso más simple que lo que había hecho para obtener las llaves. Esperar un descuido de mi pusilánime clónico, y robarle el celular. Así podría evitar la llegada de ese mensaje incriminatorio, que ponía en evidencia un supuesto engaño que yo nunca había cometido. Nunca me expliqué de dónde había venido tal mensaje, o quién lo había mandado. Debieron cruzarse las líneas. Por supuesto Sally nunca me lo creyó, ella estaba segura de que la había engañado. Y de que me enviaba mensajes así a sus espaldas, todo el tiempo, riéndome de ella. No fue difícil. Perseguí a mi copia por un tiempo, y, aprovechando su descuido al pagar las compras en el supermercado, le robé el celular. Pensé destruirlo, pero luego tuve una idea, conservarlo para comprobar si, aún cambiando el curso de los hechos, me llegaba el mensaje. Después de pasearme por ahí, regresé a mi tiempo. Estaba ansioso de ver a Sally. A mi Sally, la del presente. Realicé el viaje, sin problema, solo con una intensa sensación de náusea. Usé la puerta de entrada de un baño de la estación de gasolina. Pregunté a uno de los empleados la fecha. «Te ves muy mal, amigo», espetó. «Dame la fecha», exigí. Me dolía el estómago. Lo había logrado, regresé un año adelante. A mi viaje se había sumado cada minuto que había pasado en el otro espacio temporal. Revisé mi celular, funcionaba a la perfección, se trabó, pero después de reiniciarlo se acopló a la hora y año actuales. Con respecto a mi copia, había comprobado anteriormente que no existía ningún problema, mi sola presencia en este tiempo daba por terminada la existencia del doble, fusionándonos en la curvatura del mismo bucle que yo había creado con mi escapada al pasado. Y dado que no pude quitarles la llave del tiempo, él sí pudo realizar el viaje en cuestión. Regresé a mi departamento y noté que no éramos nosotros los que vivíamos en ese lugar. Por suerte no había nadie, pero esas no eran nuestras cosas. Resultado de la manera vulgar con que había manoseado el pasado, el presente mostraba cambios poco sutiles. Averiguar en dónde vivíamos fue sencillo, continuábamos en el departamento viejo, quizás porque a Sally no le habían cambiado de puesto. Era sábado por la tarde, así que debíamos estar comprando víveres. Corrí hacia el supermercado, y presencié el espectáculo más espantoso. Un sudor frío bajó desde mi frente. Mi doble no había desaparecido.
Ambos, muy cariñosos, deambulaban por los pasillos de la tienda. ¿Cómo es posible? Me pregunté mirándome a mí mismo en el espejo del baño. La curvatura, el bucle que ocasioné con mi regreso, en cada uno de los ensayos, había sido suficiente para eliminar al clónico. Pero había cambiado todo cuando cambié la historia, y eliminé el bucle. De esa manera no podía completar un rizo que nunca había dado. Es decir, la bifurcación en el tiempo no creó una realidad alterna, como se había especulado siempre, sino un yo alterno. Esa es la manera en que se resuelve la paradoja del abuelo. Estaba divagando dentro de mi propia divagación. Estaba metido en un gran embrollo. Mi Sally se veía muy cariñosa conmigo, tierna, perfecta, como había sido antes del mensaje. Todo había salido excelente, excepto la parte en donde yo me quedaba con ella. Planear el asesinato de mi doble temporal era una locura. No es que fuera una locura tan grande llegados a este punto, pero sí una opción en la que debía pensar 2 veces. Sobre todo si quería ser el dueño de esta realidad. Los vi abandonar el supermercado abrazados, se besaban en cada rincón, y aprovechaban las pausas para mirarse a los ojos. Era amor. Me senté en una bardita de piedra a orillas de la plaza, y amparado por la noche me puse a pensar en cómo recuperar mi propia vida. Saqué el celular que había conservado del pasado. Algo se me tenía que ocurrir. Miraba los vídeos que había tomado de nosotros, las fotos de cualquier momento absurdo, y todas las simplezas que me unían con ella. Éramos un mismo ser, unidos por el bucle de nuestro amor. Por más que lo pensaba, asesinar a otra persona, aun si era yo mismo, resultaba imposible para mí. Se encontraba en un lugar más allá de mis delirios. Incluso si se trataba de un ser grotesco que yo mismo había creado. De un transgresor de la realidad, quitarle la vida me parecía impensable. Tuve un terrible sentimiento de culpa, que luego redirigí hacia la llave. Esta maldita llave con un poder malicioso. De súbito, la claridad de la luna me dio un chispazo de ingenio. Podría utilizar la misma llave que me había complicado todo, para resolver esto de manera definitiva y además simple. Tendría que llevar a mi doble hacia una trampa del tiempo, y cerrar la puerta a sus espaldas. Perdiéndolo muchos, cientos de años atrás para que su camino y el mío estuviesen tan alejados como fuese posible y yo pudiese conservar esta realidad con mi Sally, mi dulce Sally. La única mujer con el don de entender el idioma de mi alma. No lo había intentado, pero un viaje tantos años atrás no debía significar ningún problema para un artefacto tan poderoso como el que tenía en el bolsillo. Era simple. Abriría un portal dentro del departamento de mi clon, al que a partir de ahora me referiré como engendro del tiempo. Y lo haré cruzar el umbral. Lo encerraría en el pasado durante el resto de su miserable vida. No sentí culpa alguna por tal maquinación. Después de todo no lo mataría. Mi compasión le daría la oportunidad de florecer en un mundo nuevo. Y yo conservaría la vida simple, junto a Sally. Debía esperar hasta el lunes, para deshacerme del engendro sin que Sally estuviese en casa, y pudiera verme. Le regalaba un día más a aquella mala copia para que disfrutara de mi vida. Ese domingo me sentí ocioso, aburrido, abrumado por la inexistencia, y es que, con alguien ocupando literalmente mi lugar en el mundo, ¿qué me quedaba a mí, además de la inexistencia? Mi otro yo era un pusilánime. Nadie más que yo lo sabía. El viaje cósmico había expandido mis horizontes, librándome del pensamiento ordinario en el que estaba atrapado. Las preocupaciones que nos imponen limitaciones, y vacíos. No era el mismo infantil de las peleas con ella. Era otro, no el cobarde, pasivo-agresivo. Uno nuevo gracias al viaje temporal. Una persona mejorada, digna de Sally. Tuve la sensación de que alguien me estaba siguiendo. Una cosquilla difícil de describir. Volteé varias veces, sin encontrar a nadie. Seguía escuchando pasos a mi espalda. Alguien me está siguiendo, definitivamente, dije cuando vi una sombra moverse a cierta distancia. Por un momento consideré que era una tercera copia de mí mismo. Una especie de vestigio de algún otro futuro. La llave del tiempo solo traía problemas. Sí que diste un largo viaje, gruñó una voz conocida a mis espaldas. Me di la vuelta despacio y conseguí distinguir entre las sombras al chico de la tienda. No es cierto. Grité perturbado. No es posible que sepas algo de mí. Al alterar el pasado eliminé toda oportunidad de encontrarme contigo. No había nuevo departamento, y por lo tanto, nunca me ayudaste a instalar el boiler. El chico hizo aquella risa tan extraña. Sucede que al viajar en el tiempo, de manera descuidada, dejas un duplicado de ti mismo.
Pero supongo que tú eres experto en eso. ¿De qué hablas? Cuestioné. Te vi estar en el mismo lugar 2 veces. Supe que había algo más que un fenómeno extraño. Algo extraordinario y valioso. Nunca pensé que tu secreto fuese tan increíble. Te seguí, y vi tus experimentos, incluso te acompañé en uno de los viajes que emprendiste. Nunca notaste mi presencia, estabas absorto en ti mismo. Cuando llegamos, salí por la puerta para escapar de ahí, pero a mí la puerta solo me condujo a la simple realidad. La clave para el viaje era esa llave. Lo supe después. Me quedé en el pasado, mientras tú volvías al presente. Cuando eliminé el bucle donde conocías mi secreto, hice también un duplicado tuyo. Al eliminar la misma causalidad que te hacía ir conmigo al pasado. Descifré, comprendiendo el mal que había hecho. He estado aquí 2 años, esperando a que aparecieras. Te confundí con el otro, el que se acuesta con tu novia. Pero él era simple, tonto. No sabía el secreto. Pero él no sabía de mí. Un simple cascarón vacío. Si lo que quieres es la llave, no te la voy a entregar. Dejé claro, amenazando con arrojarla a la coladera. El chico sonrió. Tranquilo, amigo. Consérvala. Ya llegará el momento en que ambos le saquemos provecho. Si te haces rico, ahí estaré yo para tomar mi parte. También tengo muchos asuntos que quiero que me ayudes a arreglar. Pero, todo a su tiempo. Mientras tanto, no se te ocurra hacer nada estúpido, porque me adelantaré, y aunque no pueda viajar al pasado. Si noto cualquier cosa extraña, destruiré tu futuro. Se refería a Sally. Aquella cucaracha me tenía en sus manos. Era un gran descuido más. Bueno, dejaré que recuperes tu vida. Yo haré lo mismo con la mía. No he hablado con mi copia, pero lo haré. Le sacaré provecho. Te avisaré cuando necesite algo, y deberás venir al instante. Dicho esto, se fue caminando por en medio de la calle. Era un problema menor, por ahora. Primero debía eliminar al engendro, ya me ocuparía de este después. El lunes mismo, cuando Sally tomó rumbo al trabajo, tendí la trampa a mi doppelganger. Era un hombre simple, y no me resultó difícil atraparlo. Dejé abierto el portal en el baño, y cuando el pobre infeliz quiso aliviar las ganas, viajó 200 años atrás. Suerte con las guerras de independencia, sucio duplicado. Exclamé cerrando la puerta a sus espaldas. Abrí de nuevo para comprobar que no siguiera ahí. Lo había conseguido. Instantáneamente recordé el otro problema que tenía, el chico que intentaba estafarme y manipularme. No podría establecer una vida libre, con él merodeando o buscando manipularme para su provecho. Y no le daría la llave. Era mía y serviría para mi provecho personal. A él no podría engañarlo para que atravesara un portal hacia una trampa temporal. O al menos, sería mucho más difícil. No quería advertir a Sally, para no perturbarla. Tendría que confesar un montón de cosas, y ver si me aceptaba. Eso fracturaría la relación una vez más. Decidí tomarme la tarde libre. Por ahora podía relajarme en mi propia casa, al lado de la persona más importante en mi vida. Disfrutar de aquello haría que valiera la pena todo por lo que había pasado. Solo por esa sonrisa pura y limpia. Sin rencores, sin dudas, sin todo eso que había ocasionado el mensaje. A las 9 de la noche Sally entró por la puerta, y yo la abracé como si no la hubiese visto en muchos años. Pude besar sus labios carnosos, y sentir la bella forma de su cuerpo contra el mío. Oler su piel, y hundir mis dedos en la seda de su pelo. Me miró confundida, pero aceptó mi demostración, sin preguntas, sin dudas. Nuestra relación estaba en su mejor momento. Terminamos en la cama, enzarzados en otro tipo de pelea. Una fuerza natural y perfecta, que quería fundirnos en uno. Como si fuésemos duplicados del tiempo. Y empujados a ser parte de lo mismo por la curvatura de un bucle divino. ¿Acaso habíamos sido separados por las mismas casualidades que habían juntado nuestro camino? De la misma manera que yo creé 2 seres por la causalidad del tiempo, por la ruptura del bucle, el amor rompe un ser, que como objetivo principal en la vida busca reunirse. El sonido del celular en el bolsillo de mi pantalón detuvo el apasionado encuentro. Pensé que habías perdido el celular. Exhaló Sally. Saltó de la cama y tomó el teléfono que había traído del pasado. Activó la pantalla y descubrió un mensaje que venía desde un número desconocido. Te veo mañana al mediodía. A esa hora tu noviecita ya está trabajando. La vamos a pasar muy bien.
decía el mensaje. Sally me fulminó con la mirada, mientras el mismo mensaje que nos había llegado año y medio atrás nos separaba de nuevo, por causales diferentes. Me desplomé sin comprender las razones del universo, mientras ella, sin discutir conmigo, salía por la puerta. Seguramente para no volver. No dije nada. No alegué. Y no porque no quisiera detenerla, sino porque caí en la cuenta de la efectividad del destino para cumplirse aunque sus formas se hallen metamórficas. Es él. Me dije sollozando de ira, el maldito imbécil que pretende chantajearme, él mandó el mensaje. O si no, ¿cómo este mensaje viajó hacia el pasado? ¿Acaso el bucle del tiempo se valió de este texto para preservarse? Enloquecido, quise ir a asesinar con mis propias manos al chico insolente. Pero recapacité. Todo lo que tenía que hacer era viajar atrás en el tiempo y corregir todo esto. Esta vez sería más sincero con Sally. La llave no está. Exclamé buscando por todos lados. En su cólera se había puesto mi pantalón. Tenía que recuperar esa llave, con la que podría recuperar a mi novia, y eliminar a la cucaracha extorsionista. Supuse que Sally estaría con su mamá, así que tomé un taxi, porque ella se había llevado la camioneta. Mi suegra me dijo que no había visto a su hija, así que solo la preocupé. Voy a buscarla. Si no aparece, llame a la policía. Le indiqué. Le creí también porque la camioneta no estaba en la entrada. Caí en cuenta de que ella deseaba esconderse de mí, y sabía que este sería el primer lugar donde la buscaría, así que no iba a aparecerse. No sabía dónde buscarla, estaba desesperado. Mi celular comenzó a sonar con los insistentes mensajes del buitre extorsionador. Necesito verte mañana a primera hora. Exigió. Iba a responderle que se fuera al diablo, pero quizás esa era la mejor oportunidad para deshacerme de él. Le respondí que lo vería en la cafetería de Park, a las 11 de la mañana. Bien. No intentes engañarme. Ahí nos vemos. Advirtió en su último mensaje. De haber tenido la llave, eso era justo lo que haría. Sin embargo, sin mi objeto mágico, estaba a su merced. A merced de cualquier acto de la naturaleza. Me sentí tan desprotegido que comencé a caminar para no tener un ataque de ansiedad. También estaba preocupado por Sally. Quizá, incluso sin la llave podría lograr que me perdonara. Hacerla entender que yo la amaba por sobre todas las cosas. Que era el fragmento vital de mi alma. Ya antes me había perdonado. Sin la llave, el chico del boiler no podría extorsionarme. Tal vez perder aquel objeto místico no había sido malo del todo. Pero me empecé a preguntar si es que deseaba recuperar a Sally para recuperar la llave. Caminé hasta el centro, y llegué al Paseo de la Justicia cuando comenzaba a amanecer. Me senté en las escaleras de la Suprema Corte, para ver deambular a la gente. Gente sencilla, y simple que hacía el mismo trabajo todos los días. Sonreían, otros hasta cantaban. Se le ve muy feliz. Le dije a un conserje que barría las escalinatas. ¿Y, por qué no estarlo? Estamos vivos un día más. Respondió con una sonrisa. Guardaba en una bolsa grande la basura que dejaban los trabajadores de la corte. Porque somos parte de una red de la que es imposible escapar. A menos que tuviésemos algún objeto mágico, incluso divino. Le expliqué. El conserje se quitó la gorra y rascó su cabeza. Si tal objeto existiera, no sería divino, jefe. Sería una tentación del diablo para hacernos olvidar de todo esto. Mira el amanecer. Es hermoso. Pidió sonriendo. Levanté la vista, que hasta ahora se hallaba inmersa en la basura. Usted tiene razón. Respondí, y él siguió trabajando. Cada vez me convencía más la idea de olvidarme de la llave. Un hombre se sentó a mi lado, y me dio los buenos días. Le respondí sin voltearlo a ver, presa del espectacular amanecer. Los colores rosa y anil. Y ese naranja que pintaba las nubes. Lo escuché murmurar algo de una llave, pero no le presté mucha atención, hasta que me jaló por el hombro. Me giré fastidiado. No me toques. Exclamé. Al tiempo me di cuenta de que se trataba de mí. La copia dimensional. El engendro. El asombro borró todo rastro de pensamiento lógico. La historia humana es asombrosa. Y la época a la que me mandaste fue un agasajo. ¿Sabías que en el siglo XIX pasaba un ferrocarril por aquí? Así es, atravesé la puerta de un ferrocarril en movimiento. Expuso, casi flemático. ¿Cómo conseguiste volver? Cuestioné resbalándome del escalón. El engendro sacó la llave de su bolsillo. Me la dio Sally, presumió tranquilo.
Era cierto, Sally había conservado la llave en el asalto fallido. Pero nunca imaginé que ella misma se la iba a entregar. Y menos aún que el engendro iba a pasar por el proceso de prueba y error hasta aprender a usar sus poderes. Tragué saliva y subí la guardia, pensando en su venganza. Tranquilo. No te haré nada, aseguró sereno. Solo quiero asegurarme de que Sally tenga al mejor entre nosotros. ¿Serás tú, o seré yo? Cuestionó. Claramente soy yo, el original. Arguí poniéndome de pie. ¿Lo eres? Cuestionó vaciando sus ojos. ¿Te cabe alguna duda? Pregunté retóricamente, no he hecho más que intentar reparar la vida de Sally, con cada viaje. Hacer que sus recuerdos fueran más felices. Apuntándole con un arma. Recordó con sorno. Intentaba que la duda desapareciera de su vida. Alimentar un corazón noble y puro. Al eliminar ese mensaje, conseguí que recuperara la fe. Me defendí. La fe en ti. Atacó él. Era odioso, pelear conmigo mismo. Porque conocía todos mis secretos oscuros. Está bien, vamos a analizar qué has hecho tú por ella. Cuando entré a su departamento, y los amenacé con un arma. Puse en riesgo su vida, y ni siquiera la defendiste. Te quedaste ahí mirando, no te arriesgaste para salvarla, no te lanzaste sobre mí. Patético observador, pusilánime. Le grité con rabia. Tienes razón. Fui pasivo. Pero escucha, ella me dio las llaves apenas tuve dudas acerca de ellas. Experimenté igual que tú, pensando que podían ser de alguno de sus exnovios. Descubrí el poder de la llave mágica. Pero, en lugar de viajar al pasado, me quedé aquí con ella. La escucho, la veo, y la amo cada minuto. Si crees que te fuiste para arreglar las cosas, te equivocas. Solo viste una puerta de escape a la vida sencilla. Recriminó. Sus palabras golpearon mi alma, mi ego. Te equivocas. Y no puedes demostrar que la amo un gramo menos que tú, cuando todo viaje en el tiempo que he realizado ha sido por ella. Expuse. Él me mostró las dos llaves. La suya y la mía. Así es, le revelé el poder de la llave. Confesó. No cabía en mí del asombro. Esta Sally lo sabe todo. Mascullé con un hilo de voz. Los estuve espiando. Cuando la vi conducir la camioneta a toda velocidad, supe que le habías hecho algo. La seguí hasta un hotel, ella está bien. La tranquilicé, y ella me dio tu llave. No sabe que eres una copia, bueno, que eres el original. Explicó. Gracias. Le dije. Déjame ver a nuestra novia una última vez, si es que planeas mandarme de nuevo cientos de años en el pasado, o destruirme de alguna otra manera. Suplicó. Déjame besarla, tocarla, y hacerla sonreír una vez y ya. Es tuya. Ve con ella. Le dije. Ve a reunirte con ella. La has cuidado bien. El doble dimensional me miró confundido. ¿Y tú qué harás? Cuestionó. Quise darle una de las llaves, para que ambos pudieran cuidarse, pero la rechazó. No la necesito. Es más, creo que la llave es un artefacto del mal. Precisó. Entonces, yo me daré tiempo para ser mejor. Para conocerme. Expuse. Él me dio un abrazo, feliz, y volvió con Sally. Me quedé ahí mirando al horizonte y pensé que sería divertido viajar a diferentes épocas, con las distintas Sallys, en diferentes etapas de nuestra relación de 8 años. Desde ese momento ya no era solo un hombre. Me había convertido en el engendro del tiempo. En un animal dimensional. En el azar, en la probabilidad y la casuística de mi propia vida. El chico del boiler pensaba que me tenía en sus garras. Llegó al restaurante acompañado de su copia. Ambos se cuidaban muchísimo de mí. Vigilaban que no usara la llave para abrir ninguna puerta. Las manos donde podamos verlas. Dijo uno de ellos abriendo la entrada. Estaban tranquilos porque yo llevaba la llave en el cuello, a la vista. Me contaron que teníamos un gran futuro por delante.
pequeñas estafas de práctica, y después grandes robos a bancos, e inversiones en el pasado. Nosotros nos quedaremos con el 80% de cada golpe. Pero no intentaremos robarte la llave. Ofrecieron. Los miré con pasividad. Suena bien. Estoy dentro. Les dije, y acordamos dar el primer golpe esa misma noche. Un hombre muy amable nos abrió la puerta. Cuando los dos entraron, la cerramos con fuerza. Ellos no contaban con que yo tenía una segunda llave, y a un ayudante. ¿Cuántas vueltas le diste a la llave? Le pregunté. Él se quitó el sombrero. Perdí la cuenta. Respondió, haciéndome reír con fuerza. ¿Estás seguro de que no quieres quedarte con una llave? Volví a preguntarle. Para nada. Cuídate. Me dijo regresando a la camioneta, donde lo esperaba Sally. Regresé a la cafetería y pedí un expreso. Los miré besarse, y me pregunté si todo esto había valido la pena para mí. Dadas las circunstancias, era una pregunta extraña. Lo había decidido, viajaría 8 años atrás. A mi primera cita con Sally. Sería divertido conocerla de nuevo, revivir el primer beso, la primera vez que la vi desnuda. El pánico, y el placer. Estaba obsesionado con ella, y con la llave del tiempo. Y de las obsesiones, no resulta nada bueno. Y así termina este relato. Espero que les haya gustado, o que al menos les quitara de encima el peso de ese lapso aburrido entre actividades. La continuación se las compartiré muy pronto, por supuesto a mis patrocinadores antes que a nadie. Será épica. Les mando un abrazo a mis suscriptores, y un beso helado a mis bellas suscriptoras. A mis patrocinadores, la creatividad infinita. Gracias. Cuídense muchísimo. Adiós.